Hola, ya estamos en el capítulo 13 de este itinerario español buscando responder a la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tratando de descubrir cuáles son las cosas que no nos han explicado o que no nos las han explicado bien. Bueno, vamos a terminar ya con la fase de la Edad Media en España, específicamente diría en Castilla, porque luego ya lo vamos a ver, pero en resumidas cuentas, España va a ser una expansión de Castilla. Y esto va a generar muchas tensiones y muchos conflictos. Por lo tanto, pues enterarnos de lo que sucede en Castilla y cuáles son las tradiciones y las rutas que se marcan desde Castilla es lo más importante para conocer lo que sucede. Cualquier cosa que hubiera pasado en Portugal antes de su independencia, o en Navarra, o en Aragón, o en Cataluña, pues no es tan relevante para entender la evolución de todo el conjunto del Estado español, de lo que llamamos España. Bien, pues al final de la Edad Media se produce un fenómeno que es interesantísimo y que marca uno de los momentos más brillantes y del mejor potencial que se podía esperar para el futuro progreso de ese país. Y es el nacimiento de ciudades. La cultura romana había sido una cultura ciudadana, de ciudades. Es decir, lo importante eran las ciudades, que si Roma, Tarragona, Mérida, Narbón, lo que sea. Pero era una cultura ciudadana. Después de esto, todo el periodo de las invasiones bárbaras y visigodos le quita mucho peso a las ciudades y la vida se convierte mucho más rural, y ciudades que habían sido importantes, como por ejemplo Tarragona, una gran ciudad romana, pues quedó reducida prácticamente casi a una aldea, y lo mismo se puede decir de Mérida y de otras ciudades romanas. Quedaron reducidas casi a aldeas, incluso la propia Roma. La propia Roma en la Edad Media pues llegó a ser algo que daba pena ver aquello, ¿no? Bien, entonces hay algo que empieza a resurgir, o que, mejor dicho, que es un fenómeno nuevo, y en Castilla, especialmente en Castilla. ¿Por qué en Castilla así y no, por ejemplo, en la parte musulmana de España? Pues por la sencilla razón de que la parte que se está expandiendo es la de los reinos llamados cristianos. Y al irse expandiendo se produce un primer fenómeno, y es que los que van abriendo la frontera, como en todas partes, los que van inaugurando, los que van ocupando territorio, mucho antes de que lleguen los guerreros, lo que sea, son aventureros, son gente, son muertos de hambre, son fugitivos de la ley, son proscritos, son marginados de la sociedad, pues que no tienen casi nada más que perder que la vida, y la vida pues les vale muy poco. Y entonces son los que se atreven a ir un poquito más lejos de donde van las fronteras del reino, y en un sitio que no se sabe muy bien de quién es, tierra de nadie, pues ahí construyen pues chozas, preparan pequeños depósitos de grano, preparan pequeños refugios, escondites, se atreven a hacer alguna mínima reducida construcción que pueda servir como fortaleza, se colocan en sitios en donde puedan vender cosas a los que pasan, a los demás, están alertas a las incursiones de los vecinos del sur para que llegarían pues, para hacerlos esclavos y para robarles todo lo que tienen. O sea, es gente de frontera. Y esta gente de frontera inicia unos poblados miserables, minúsculos, un grupo de chozas. Pero aquello es libre, no dependen de un señor feudal. Y el rey inmediatamente, muy pronto, se da cuenta de que eso es bueno para él, porque le sirve para contrarrestar el poder de los nobles, y les empiezan a dar algunos privilegios a estas ciudades. Y las ciudades se van creciendo, y a medida que la frontera se va desplazando más hacia el sur, estas ciudades son lugares más seguros, y empiezan ya a construir murallas en serio, y empiezan a ser lugares de comercio y lugares de paso, para lo cual también el Camino de Santiago fue importante. Y entonces se desarrollaron ciudades, pues, qué sé yo, como Medina del Campo, como Tordesillas, que luego
cayeron en la insignificancia, pero en esos momentos, en la Edad Media, llegaron a ser núcleos muy activos y muy ricos, núcleos de comercio, de industria, de cultura, de intercambio, de absolutamente todo, y especialmente porque estaban fuera del poder feudal. En los territorios controlados por los nobles, los territorios feudales, no ocurrió este fenómeno, no se desarrollaron ciudades, no crecieron ciudades de esa manera, fueron ciudades libres y de gente libre, bueno, o relativamente más libre que los demás, ¿no? Es decir, pero que tenían esa audacia y ese emprendimiento, habían nacido de auténticos aventureros, de forajidos, si tú quieres, de esclavos fugitivos, tipos huyendo de la justicia porque habían robado algo, habían cometido algún crimen. Toda esta clase de gente inició unas ciudades nuevas y aquello se convirtió en una fuente de energía y de potencial enorme para Castilla y León. Lo malo es que esto lo desaprovecharon muy pronto. Y esto ya te lo contaré en sucesivos capítulos. Por hoy tenemos suficiente, pero recuerda este fenómeno. Es decir, las ciudades que se formaron en esa Edad Media fueron un auténtico valor, un tesoro. Hasta pronto.